Y sobre la mesa, nuevamente en contexto, la situación de Venezuela. No termina el caos que viene desde hace aproximadamente 3 semanas de manera continua, diaria, del pueblo, de la oposición manifestándose. Y ahora, bueno, la otra noticia es que desde ayer, en horas de la tarde, se conoció que decide Venezuela retirarse de la OEA. ¿En qué consiste este proceso? ¿Esto qué significa? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Buscamos entenderlo un poco con Víctor Mijares, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, quien nos acompaña hasta ahora. Profesor Mijares, buenas noches. Buenas noches, Paula. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, mire, de este proceso, o mejor, después de que se dio este anuncio de que Venezuela se retira de la OEA, lo único que sabemos es que esto se demora 2 años, pero queremos entender un poquito cómo se desarrolla. Le presenta a Venezuela una carta al secretario general de la OEA, le dice nos vamos y ¿qué sigue? La OEA fue constituida precisamente en el Tratado de Bogotá, como todos sabemos. Entonces tendría el país que está interesado en salir de la OEA, que en este caso, como tú bien dijiste al principio del noticiero, sería el primer caso de desvinculación voluntaria por parte de algún miembro de la OEA. Recordemos que el único país que ha sido expulsado de la OEA fue precisamente Cuba, por cierto, por iniciativa de Venezuela en los años 60. Ahora bien, esta es la primera vez que un país voluntariamente plantea la posibilidad de salir. Tendría entonces que, desde el punto de vista del derecho internacional público, denunciar el Tratado de Bogotá y, por supuesto, entrar en un proceso oficial que parte, por supuesto, de la presidencia de la República, en este caso de Nicolás Maduro, para presentar entonces el caso y que esto corre el tiempo necesario, que es exactamente de 24 meses, de 2 años, para que se desvincule efectivamente Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Una cosa interesante que hay que saber es que Venezuela desde el año 2012 ya no forma parte, no hace parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, del sistema interamericano, el sistema hemisférico, ya Venezuela ha ido desprendiéndose poco a poco. Este sería, digamos, el paso final para dislocarse completamente, aislarse del hemisferio occidental. Pero hay un punto importante en todo esto, y es que para poder retirarse definitivamente de la OEA en el lapso de estos 2 años, tendría que pagar Venezuela sus obligaciones pues con esta entidad, y ellos adeudan una cantidad de dinero importantísima, 8.7 millones de dólares, si mal no estoy, porque no pagan su cuota anual desde hace varios años. Venezuela no está en buenas condiciones económicas. ¿Qué pasa si no pagan? No tienen tanto que ver con las condiciones económicas de Venezuela, que son bastante malas. Tiene que ver con el desprecio que tiene el gobierno venezolano hacia la OEA. Sí. El gobierno de Hugo Chávez, de por sí, ya tenía una situación de una relación bastante tensa con la OEA. Cuando se aprueba la Carta Democrática el 11 de septiembre del 2001, Hugo Chávez tuvo serias aprehensiones con respecto al concepto de democracia que se manejaba allí, pero jamás vio la necesidad de salirse plenamente de la OEA. Jamás la OEA había llegado al punto de efectivamente poner contra las cuerdas, diplomáticamente hablando, al gobierno venezolano. En este momento, entonces, ven la posibilidad y, en realidad, la deuda, insisto, no es tanto por la crisis económica, sino tiene que ver con ese desprecio y esa desvinculación de facto que está tratando de buscar Venezuela hace tiempo, porque recordemos, Venezuela fue suspendida el 2 de diciembre del año pasado del Mercosur, con lo cual pareciera ya que el protocolo de Ushuaia, que es la Carta Democrática del Mercosur, no sería aplicada para el caso venezolano, y no se habló de ese caso. Y en el caso de la OEA, la Carta Democrática Interamericana tampoco se le aplicaría si Venezuela comienza un proceso de desvinculación. Ojo, Venezuela seguiría siendo parte, desde el punto de vista jurídico, diplomático, de la OEA durante 2 años. Pero mi hipótesis es que el gobierno venezolano va a desconocer de facto cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de acusación o de aplicación de mecanismos hemisféricos en contra de su gobierno. Pero ¿tiene la OEA dentro, digamos, de sus estamentos algunos mecanismos para hacer que Venezuela cumpla con esas obligaciones económicas? Ahí está el problema, y es la grave falla que tienen siempre las organizaciones internacionales. Es decir, la OEA tiene mecanismos diplomáticos que en última instancia podrían llegar a tener repercusiones de carácter económico, como por ejemplo que Venezuela no tenga acceso a fondos o créditos del sistema de banca de desarrollo interamericano, donde entra el Banco Interamericano de Desarrollo, entra la Corporación Andina de Fomento, por ejemplo. Sí. Pero hay un tema interesante que tiene que ver con la misma estructura petrolera de Venezuela, y es que Venezuela no tiene deuda con esa banca, no ha pedido dinero a esa banca. El principal acreedor, el principal socio crediticio de Venezuela es la República Popular de China. Y por otra parte, el principal acreedor crediticio en este momento de Petróleos de Venezuela es la empresa estatal rusa Rosneft. Con lo cual Venezuela no tiene vínculos
que le permitan al hemisferio castigar directamente a Venezuela, dado que económicamente su dependencia está fuera del continente. El único que podría hacer esto en todo caso serían los Estados Unidos, y en este momento a mí se me hace muy difícil hacer un análisis acerca de la política exterior de los Estados Unidos, precisamente por lo volátil de su presidente. No podríamos saber en este momento si esas declaraciones de Trump, que dice que Venezuela es un desastre, van a tener como consecuencia algún tipo de acción concreta en materia de política exterior norteamericana. Pero profesor Mijares, también en medio de todos estos anuncios, uno puede leer entre líneas cuando escuchábamos ayer a la canciller Delcy Rodríguez hablar acerca de la salida de Venezuela de la OEA, que están muy esperanzados en la CELAC. Uno se pregunta, ¿qué tanto respaldo pueden encontrar en la CELAC? Si bien casi todos los mismos países que hacen parte de la OEA están en la CELAC, pero no está Canadá y no Estados Unidos, y no está tampoco Estados Unidos, ¿eso puede hacer la diferencia? La diferencia no tiene que ver con los miembros, porque como dijo muy bien la canciller Malcorra, bueno, nos vamos a reunir casi los mismos que nos reunimos acá. Eso es lo que la gente se pregunta. Pero hay una diferencia fundamental, y es que en CELAC no hay ningún tipo de mecanismo que salvaguarde principios democráticos. En la CELAC no hay carta democrática. Venezuela quiere llevar esto a un foro multilateral en donde no puede existir ningún tipo de sanción, ni siquiera moral, con respecto a su deriva autoritaria, que ya está siendo evidente para todo el mundo y que lamentablemente siento que va a tener algún tipo de repercusión, sobre todo en Colombia, porque Venezuela no tiene la capacidad de aislarse como lo hizo Cuba en los 60 y durante la Guerra Fría, ¿verdad? Como, digamos, como lo hizo Cuba, insisto, porque además Venezuela es un país continental que tiene además una enorme y porosa frontera con un país como Colombia, que está en pleno proceso de paz y está tratando de implementar sus acuerdos de paz. Entonces, la situación es bastante compleja porque Venezuela, en un momento que empieza a desmoronarse su democracia, comienza a colapsar su economía, está nada más y nada menos frente al lado de un país que está tratando de solventar un problema de larga data de conflicto interno. Entonces, digamos, la coincidencia no es feliz ni para Venezuela y mucho menos para Colombia. Pero mire, profesor Mijares, ya que toca usted el tema del aislamiento, pues lo que todo el mundo dice de cara a que se retiren de la OEA es eso, que Venezuela entonces va a quedar más aislado del panorama internacional, pero es que aislado está desde hace mucho tiempo por sus situaciones económicas y políticas, nadie invierte en Venezuela. Realmente, ¿cuáles son las consecuencias de que quede por fuera de la OEA? Las consecuencias reales que quede por fuera de la OEA es que Venezuela, primero, trate de afianzar la ya fuerte relación que tiene con países fuera del sistema interamericano, principalmente con Cuba, que hasta los momentos no sabemos cuál va a ser el camino que va a seguir el proceso de apertura cubano y de restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos. Así que, digamos, Venezuela sigue teniendo una fuerte dependencia ideológica con Cuba y particularmente una dependencia económica con China y una mayor relación de profundización de relaciones políticas, diplomáticas, económicas y militares con Rusia. Entonces, vamos a ver a Venezuela desmarcada del hemisferio occidental, desmarcada de América Latina y mucho más vinculada con países fuera de la región. Consecuencias directas de esto, este aislamiento tiene que ver y responde a una estrategia de supervivencia del régimen autoritario venezolano. Trata de aislarse precisamente para sobrevivir. Por último y rápidamente, profesor Mijares, ¿tendría sentido que se lleve a cabo la reunión de cancilleres de la OEA por la cual terminó decantando todo esto en que Venezuela se va del organismo? Tendría todo el sentido del mundo desde el punto de vista político, porque precisamente lo que está reaccionando el gobierno venezolano es precisamente a la presión diplomática que viene desde el exterior. Si no se hace esa reunión, reduciría la presión y eso terminaría también por darle, digamos, algún tipo de oxígeno al gobierno venezolano en un momento en el cual se siente contra las cuerdas. Bueno, muy bien, pues profesor Víctor Mijares, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, muchas gracias por este análisis y esta guía que usted nos da acerca de lo que sigue después de este anuncio de que Venezuela se retira de la OEA. Buenas noches. Buenas noches, siempre a la orden.